Estimados, estamos acá con el doctor Romer Velasco, un abogado con especialidad en materia penal. Asimismo, conocido abogado dentro de nuestro medio y que ha escrito varios libros muy interesantes. Pero esta vez hemos convocado la presencia del doctor debido a una publicación que realizó en el Facebook sobre el militar que propinó una golpiza a un supuesto ladrón. Esto sucedió el 23 de julio de este año y el doctor Rommel Velasco emitió un título muy sugestivo, muy interesante, digno de debate y análisis, cuyo título decía lo siguiente: ¿existe legítima defensa de un tercero en el caso del militar a un supuesto ladrón? Entonces, ese título es interesante para el análisis y el debate. Pero, doctor, antes de ingresar a analizar de manera particular este hecho, si nos podría explicar sobre la legítima defensa dentro de la teoría del delito, por favor. Claro que sí, mi estimado doctor Eri. Vamos a proceder pues entonces a dar un primer pantallazo, una primera aproximación a lo que es la teoría del delito y dentro de esta teoría del delito, cuáles son o dónde se encuentra este elemento que es la legítima defensa. Bien, tenemos pues que decir que un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Algunos autores y doctrinarios además incorporan un elemento de punibilidad como un elemento más de la teoría del delito. Sin embargo, no vamos a entrar al debate de este aspecto o al análisis al respecto, simplemente a modo ilustrativo o informativo señalar de que estos son los elementos de la teoría del delito. Dentro de estos, cada uno de estos tiene elementos negativos, es decir, dentro de la acción existen elementos negativos que hacen que pueda existir una falta de acción o ausencia de acción. Lo mismo pasa dentro de la tipicidad. Hay casos excepcionales en donde existe pues o puede existir error de tipo que puede hacer, según sea vencible o invencible, puede hacer que incluso ese hecho quede en la impunidad. Asimismo también pasa en la antijuricidad, donde vamos a analizar este caso. En la antijuricidad existen elementos negativos, los cuales pues son la legítima defensa, uno, el estado de necesidad, dos, el ejercicio de un derecho, cargo u oficio, y por último está el cumplimiento de un deber o de la ley. Sin embargo, también cabe aclarar de que este tema no está cerrado ahí. Si bien es un acuerdo de los doctrinarios que estos son los reconocidos, la doctrina puede avanzar aún más allá y puede encontrar algún caso en concreto que pueda no estar dentro de estos cuatro que se acaban de señalar y crearse incluso un elemento negativo más dentro de la antijuricidad. Bien, es importante también señalar que también se tiene un último filtro que es el de la culpabilidad, y dentro de la culpabilidad se debe de analizar, perdón, se debe también de mencionar los elementos negativos también que tiene la culpabilidad, ¿no? Entre ellos están justamente la incapacidad por la edad y, bueno, otros elementos también que no son el tema que estamos tratando, por lo cual no se va a analizar ese punto. Esto como un primer pantallazo o a modo de información para darnos cuenta y ubicarnos en qué parte es que está ubicado este acto, este hecho del militar que lesiona, evidentemente lesiona de forma grave y leve al antisocial que interviene en este caso que se ha dado en el alto, mi querido doctor Heriberto. Muchísimas gracias. Habiendo contextualizado este elemento fundamental, la pregunta innegable y que tiene que ver con su artículo es si ha existido la legítima defensa. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta legítima defensa? Y además es necesario considerar cuál es el límite del ejercicio de la legítima defensa. Gracias, mi querido doctor. Bien, a ver, antes de entrar al caso concreto,
voy a hacer un pequeño hincapié en el hecho, porque muchos van a ver el video y piensan que ese es todo el hecho, cuando no es así. Este video tiene pues una parte que no está grabada en el video como tal, que es en el momento en el cual dos antisociales, el 23 de julio del presente año, van a intentar robar, van a sustraer a una señora, comerciante ella, dos garrafas de gas licuado de petróleo. Estas dos garrafas las estaban sustrayendo, es en ese momento en el cual, antes de que termine de consumarse el delito y puedan pues escapar, ¿no? Y después disponer de las garrafas, como es lógico, eh, lo que hace es que circunstancialmente interviene un ciudadano, como cualquier otro. Casualmente, o bueno, circunstancialmente, este ciudadano interviene y es militar. Podría haber sido otro, de cualquier otro tipo de profesión o no tenerlo. Sin embargo, como un buen ciudadano, agarra y interviene en el momento del hecho para que precisamente no se consume el mismo y frustra el delito. Que en un principio, según los medios de comunicación, Correo del Sur publicaba el 23 de julio que la policía, la FELCC, está investigando este hecho como un hecho de robo. Entiendo de que deben haber elementos que han hecho subsumir el hecho a un tipo penal de robo para la policía, para la FELCC, los cuales son o bien ha habido intimidación o violencia en la víctima, o bien ha habido fuerza en las cosas. Han forcejeado de alguna manera para robarse las garrafas. Entonces, habiendo aclarado este tema, no podemos hablar de un hurto, sino de un robo. Bien, pero además este robo es agravado. ¿Por qué? Porque son dos los sujetos que intervienen en la comisión del ilícito penal. Y esto encuadra perfectamente en el artículo 332, numeral 2 del Código Penal boliviano, el cual establece que cuando el hecho de robo sea consumado por dos o más delincuentes, entonces se constituye en un agravante, por lo cual estamos hablando de un robo agravado. Bien, entonces, dichos estos aspectos, aclarados estos aspectos, es en el momento en el cual el militar interviene, frustra el delito, el hecho de robo agravado, logra someter, tumbarlo al piso a uno de los delincuentes, porque el otro huye, viendo esta escena, huye y se escapa. No sé por qué simplemente no sale en defensa de su cómplice o de su compinche. No sé si por algún motivo X, Y, Z, pues él decide huir. Pero eran dos en un momento, mi querido doctor. Entonces, esto es un elemento importante porque en el momento en el cual el militar interviene, es en ese momento en el cual existe la legítima defensa de un tercero. Bien, aclarado el hecho, ahora sí pasamos a explicar cuáles son los requisitos de una legítima defensa de un tercero y que están reconocidas en nuestro Código Penal también y a nivel internacional también en la doctrina y en la jurisprudencia internacional y también boliviana. Bien, es necesario señalar lo siguiente. Cuando el militar interviene, eran dos sujetos que estaban atracando a una señora. Él interviene, él por si acaso tenía un ojo malo, es decir, no ve de un ojo. Él tiene esa disminución de su capacidad visual de uno de sus ojos, entonces entra en inferioridad al ataque o a la defensa del tercero. Sin embargo, para su suerte y para suerte también de la víctima, el otro cómplice, el otro autor escapa, el otro partícipe del delito escapa y lo que hace que deje solo al otro antisocial, por lo cual logra someterlo, logra tumbarlo al piso y lógicamente es de pensar que ninguna persona, ningún antisocial vaya a dejar de hacer lo que está haciendo, que es un delito, por pedido de cualquier persona o de la víctima. Es decir, si le va a pedir, por favor, deje las cosas ahí, váyase, arrepiéntase, como alguna vez veíamos en escenas del Chavo del Ocho, es un chiste esto para la sociedad nuestra, para nuestro análisis, porque esto no va a ocurrir. Esto simplemente no porque se le pida, por favor, al delincuente, va a dejar de delinquir. Él va a seguir delinquiendo. Es más,
puede tomar incluso acciones más agresivas para terminar de consumar su ilícito. Es por esta razón que no se le podía haber exigido otro actuar al militar, sino ese el que estaba ejecutando en su momento, que fue agarrarlo con sus propias manos y tumbarlo al piso, y lógicamente ahí lo golpeaba con sus pies y también con sus manos. Pero en ningún momento utilizó un arma de fuego, que entiendo que los militares poseen un arma de fuego, que tampoco no utilizó un arma punzo cortante o otro elemento u objeto que valiera como arma blanca. Entonces, en ese sentido es que se produce la legítima defensa. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? Porque en el caso en el cual el antisocial vaya a denunciarle al militar por lesiones, que es la golpiza que le ha propinado en el piso, si bien en principio nuestro Código Penal va a penar las lesiones graves y leves, en el artículo 170 del Código Penal para adelante, no es menos cierto de que existen estas causas de justificación. Cuando un hecho antijurídico, bueno, un hecho típico, mejor dicho, deja de ser antijurídico y es más bien legal, es jurídico, está dentro de la ley. Y este es precisamente el punto en el cual el hecho deja de ser delito, deja de ser antijurídico y por ende deja de ser culpable el militar de las lesiones. Bien, sin embargo, hay que explicar a profundidad este detalle. Para que exista la legítima defensa, nuestra legislación, así como también la doctrina en sí, recoge varios requisitos, los cuales necesitamos cumplir para poder hablar de legítima defensa. Porque no en cualquier caso vamos a hablar de legítima defensa. Bien, ¿cuáles son estos requisitos? Estos requisitos son 4 en principio. Tenemos ahí que tiene que existir una agresión injusta y actual, lo que algunos autores doctrinarios también llaman una agresión efectiva o inminente, un peligro inminente. Bien, este es un primer requisito, una agresión injusta y actual. 2, tiene que haber una necesidad racional de la defensa. 3, tiene que haber una proporcionalidad en el medio que se ha empleado para defender al bien jurídico protegido. Y 4, tiene que existir una falta de provocación para poder hablar de legítima defensa, porque si uno lo provoca, entonces no podemos hablar de una legítima defensa. Bien, en el caso concreto del militar que da la paliza al antisocial, el 23 de julio en inmediaciones de La Ceja, tenemos que decir de que existe una agresión injusta y actual. ¿Por qué? Porque no es justo que una persona, no es lícito también que una persona, o dos en este caso, pueda sustraer bienes, objetos de otra persona. No es legal, no es justo. Por eso mismo hablamos de que es una agresión injusta la que estaba ocurriendo en ese momento. Segundo, es actual. ¿Por qué? O inminente. ¿Por qué? Porque es en ese mismo momento en el cual el militar interviene. No es que una vez que se haya terminado de consumar el ilícito, se haya dispuesto de las garrafas, se les haya vendido a un tercero, es que el militar viene y recién ahí procede a golpearlo al antisocial. No es esa la figura. Zaffaroni, un doctrinario argentino muy reconocido a nivel mundial, señala que esta legítima defensa puede ocurrir dentro de los actos preparatorios de un delito, como también después de su consumación. Entonces, en el caso concreto, estamos hablando antes de que se termine de consumar el delito, ¿no? Por eso es un intento de robo frustrado, es que se llega a dar la legítima defensa. Por ende, estamos hablando de que existe una agresión injusta y también actual. Bien, se cumple el primer requisito. El segundo requisito es una necesidad racional de defensa. Esto va muy ligado a la proporcionalidad del medio empleado. Toda vez de que para poder defender a esta víctima, a esta mujer víctima del robo agravado de dos personas, de dos antisociales, el militar lo que hace en ese momento, que son unos segundos, porque esto ocurre así, muy rápido, por la experiencia, tanto personal, mi querido doctor Heriberto, como también de muchas personas que nos están escuchando,
es que se da estos hechos en segundos. Entonces, el militar tuvo que actuar rápido, en segundos, pensar rápido de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo y actuar. Y es así que logra intervenir, someter a uno de los antisociales, el otro huye y logra tumbarlo al piso. ¿Qué es lo que utiliza? ¿Cuál es el medio? El medio que utiliza para hablar de proporcionalidad. Utiliza su propio cuerpo. Utiliza, según la doctrina, la proporcionalidad en el medio empleado tiene que ver con lo que uno tiene a mano para poder defenderse. No implica que uno tenga que usar siempre el mismo elemento, la misma arma en proporcionalidad al que otro usa, al que le agrede, ¿no? Que utiliza él. No, tiene que ver con la disponibilidad del medio que tiene para poder defender el bien jurídico afectado. En este caso, el bien jurídico afectado es la propiedad de la señora de esas dos garrafas. Entonces, ¿qué medio utiliza para poder defender? El único que tenía a su disposición en el momento. ¿Cuáles son? Sus propias manos y pies, porque logra someterlo, como se ve en el video posteriormente, al hecho ilícito de robo agravado, se ve que lo somete con sus manos y con sus pies. Bien, entonces no utiliza ningún otro elemento o arma, por lo cual hablamos que la proporcionalidad del medio empleado es racional. Es racional, pues no se ha utilizado de forma irracional el medio empleado. Ahora, ¿cuál es el detalle? Y aquí vamos a volver también más adelante en nuestro análisis, cuando hablemos del exceso que ha ocurrido en este caso. Bien, hasta el momento vemos que se cumple la agresión injusta y actual, la necesidad racional de defensa y una proporcionalidad en el medio empleado. Hablamos de la falta de provocación suficiente. Por último, ¿el militar ha provocado al antisocial para golpearlo? No. Es el antisocial que procede a robar a una persona mujer, una víctima mujer, y que para evitar ese robo el militar utiliza la fuerza física, evidentemente. Entonces, no ha provocado el hecho como tal el militar. Entonces, hablamos de que también se cumple el último requisito, que es la falta de provocación suficiente dentro del presente caso analizado. Hasta aquí tenemos un pequeño resumen, un pequeño análisis del caso en concreto. Estimado doctor, ¿existió exceso por parte del militar? Lo que todos se preguntan. ¿Ha habido exceso, si bien usted nos ha manifestado respecto a la proporcionalidad o la desproporcionalidad, pero ha habido exceso en la actuación del militar? Gracias, querido doctor. Mire, respecto al exceso, a eso vamos a llegar ahora. En nuestra legislación penal, en el Código Penal boliviano, en el artículo 11, tenemos a lo que es la legítima defensa, en el numeral 1. Asimismo, también en el numeral Romanos 2 tenemos el exceso. Bien, para entender un poquito lo que acabo de explicar, voy a leer a qué se refiere nuestro Código Penal o cómo lo regula el tema de la legítima defensa. Artículo 11, numeral 1, está exento de responsabilidad y señala, 1, legítima defensa. El que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, bien, en este caso, doctor, también es necesario señalar que si bien no se ha defendido un derecho propio del militar, también nuestra legislación permite, así como la doctrina, que se pueda ejercer defensa de derechos o bienes ajenos, es decir, de terceros. Por eso es que nuestra publicación en Internet, en Facebook, está en el sentido de la defensa de derechos de terceros. Bien, ¿qué más señala? Dice, derecho propio o ajeno rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Estos son los requisitos, los mismos que le acabo de explicar a toda la audiencia en este momento, hace un momento, que son los 4 requisitos que reconoce la doctrina y que también están en nuestra legislación. Bien, en su numeral Romanos 2, nuestro Código Penal, en el mismo artículo 11, señala: el exceso en las situaciones anteriores será sancionado con la pena fijada para el delito culposo, cuando proveniere de una excitación o turbación justificables
por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho, estará exento de pena. Quiere decir, querido doctor Eri, que hay dos hipótesis que señala la norma, que son, si es que lo hiciere, el exceso, ¿no? El exceso, si es que fuera por evidente culpa, que hay culpa, entonces tenemos que hablar de que el delito como tal va a ser sancionado, es decir, la acción va a ser sancionada, pero dentro de un delito culposo. Es decir, si hablamos de lesiones, ¿no? Lesiones graves que el antisocial denuncia contra el militar. Entonces, hablamos de que si acaso hubiera si se diera primera hipótesis, tendría que sancionársele o juzgársele o investigársele al militar por lesiones culposas y no así por lesiones dolosas. Lo que en principio daría a entender cuando una persona agrede sin motivo a otra persona y le produce lesiones, son lesiones dolosas. Pero cuando hablamos de que lesionas a una persona sin esa intencionalidad, sin esa voluntad de lesionarlo, sino por accidente o por X, Y o Z razón que escapa de tu voluntad, entonces hablamos de lesiones culposas. En el presente caso, la norma va a sancionar a aquella persona que en defensa de un tercero o en defensa propia llega a excederse en su defensa, lo va a sancionar dentro del delito culposo. Es decir, en este caso en concreto, por lesiones culposas. Sin embargo, hay una segunda hipótesis, el cual señala que cuando esta excitación, cuando este exceso proveniera de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes del hecho en concreto, entonces se quedará exento de pena. Quiere decir que no será penado, no se le aplicará la pena, ¿no? Hace un momento explicábamos que la teoría del delito tiene que ver con la acción, la tipicidad, la antijusticia, la culpabilidad, y algunos doctrinarios incluyen ahí la punibilidad. Nuestro código dice que quedará exento de pena. Bien, esto lo traigo a colación porque paso a explicar lo siguiente. Cuando ocurre el hecho de la defensa de un tercero por el militar, estamos convencidos de que existe una legítima defensa de los derechos o bienes de un tercero por parte del militar. Sin embargo, también tenemos que ver, observar, no podemos escapar al tema de ver el exceso que existe en esta acción de defender a una persona. Toda vez de que en el video se puede observar claramente que una vez que se ha sometido al delincuente, este pretende levantarse. No se sabe con qué intencionalidad o con qué fin. Intenta levantarse y es producto de este movimiento, porque es un movimiento rápido de unos segundos, que el militar reacciona y le dice, échate al piso, cáete al piso, también con palabras soeces, y lo golpea, lo patea y lo golpea. Con estos golpes es que se vuelve a caer al piso. Entonces, desde el momento en el cual el antisocial le observa a la cara al militar como queriendo reconocerlo, como queriendo ficharlo, es que esto provoca ya una ira en el militar. Y ahí se puede observar que desde ese momento empieza ya para nuestro análisis, para nosotros, humildemente nuestro análisis está en este sentido, empieza ya un exceso. Un exceso provocado por varias razones. Entre ellas, en nuestro artículo señalamos justamente que tenemos ahí la ira que provoca el propio delincuente, el propio antisocial, bueno, al mirarlo como queriendo reconocerlo con fines desconocidos. Muchos sabemos, doctor Eri y la audiencia, muchos saben que los delincuentes toman revancha y por ende fichan a las personas que ayudan a otras personas. Y es precisamente por esto que el militar reacciona de este modo justificable, reacciona con una ira propia del momento. Asimismo también, después de golpearlo, diciéndole, me estás mirando, me estás reconociendo todavía, y empieza a golpearlo más fuerte, es que la gente empieza también a gritar, y en el video se puede observar
en el fondo, cómo es que la gente le apoya, le incita, le provoca y le anima, le motiva más al militar a seguir golpeando al antisocial, aprendido. Entonces, es que gritan, es un ladrón, no debe ser la primera vez, es joven todavía, ¿cómo va a robar? Otros trabajamos, estamos sacrificándonos, y él robando, todo tipo de reproches, e incluso en un momento determinado llegan los aplausos. Cuando el terminal llega casi al final del video, lo golpea fuerte, muy fuerte, entonces el conjunto, también por las palabras que el militar menciona, como yo tengo mi hermana, no tengo una, ¿cómo vas a robar a una mujer? Entonces, todos ahí proceden, y también él señala que él cumple un servicio militar, que estando lejos de su familia, que estando en esta pandemia, él tiene que enfrentar allá la pandemia, lejos de su familia, y él robando, es decir, el reproche es tanto verbal como físico. Y del tumulto que se ha armado ahí, porque es solamente un tumulto de gente que se arma para mirar, también surge el apoyo hacia el militar y hasta los aplausos. Lo que motiva lógicamente a cualquier persona en esa situación, por la adrenalina además también, que ha vivido de segundos antes o minutos antes, porque no es más de un par de minutos, haber atrapado a un antisocial en pleno hecho flagrante de robo agravado. Entonces, es por estos elementos, circunstancias concomitantes que llama el código, que provocan en el militar esta excitación o perturbación, o ambos, en la mente del militar, que hacen que se exceda en su actuar, en su accionar, en su acto de someter y defender. De tal manera que ese exceso tampoco es que pueda quedar definitivamente aislado del margen del derecho, no. El análisis al cual llegamos a arribar en la publicación y también en este momento en que lo señalamos, doctor Eric, es que si bien nuestro código señala que está exento de pena el que se excediere por causas justificables, motivos de excitación y perturbación mental en el momento mismo del hecho, como para nosotros ha ocurrido en el caso, por el tema de la ira, la pandemia actual que está viviendo, el tema de la pobreza, doctor Eri, el tema de poder conseguir un peso, como lo señala ahí el militar. El tema de decir, ¿no? Ahí está, aquí están vendiendo limones dulces y tú estás robando. Entonces, esto hace que definitivamente se vaya a hablar de una justificación para nosotros, nuestro análisis personal, humilde además, creemos que hablamos de un exceso una justificación en el exceso que ha ocurrido en el presente caso. Ahora bien, cuando nuestro código señala que estará exento de pena, no quiere decir que esté exento de otro tipo de responsabilidades. Esto es para nosotros, si bien no se le puede condenar, no se le puede penar, sentenciar por un delito de lesiones, si bien el delito queda eximido, el de lesiones se justifica, esto no quita, por el tema del exceso que ha habido en la defensa, la responsabilidad civil a la cual está compelida, obligada el militar a resarcir al antisocial por ese exceso solamente. No hablamos por la legítima defensa en sí, sino por el exceso que ha tenido en su accionar. Por ese exceso es que debe de responder civilmente, reparando el daño causado, reparando las lesiones causadas o las curaciones a las cuales tiene que ser asistido, lógicamente, el antisocial, producto de ese exceso de golpes que ya no eran necesarios. Es decir, que ya estaban por demás. Entonces, señor doctor Eri, vamos a concluir en nuestro análisis de que hay una causa de justificación. Primero, hay una causa de justificación para esas lesiones producidas por el militar al antisocial. Se llama legítima defensa de terceros. Segundo,
hay un exceso en la legítima defensa aplicada. Ese exceso es justificado. Tercero, ese exceso es justificado dentro de la segunda hipótesis del numeral 2 del artículo 11 de nuestro Código Penal, por las circunstancias del momento. Y por último, cuarto, esto no quita que exista una responsabilidad civil, que no exista una responsabilidad civil a la cual está obligada el militar a resarcir a este antisocial por ese exceso en el cual ha incurrido, justificables o no, pero ha incurrido en un exceso. Ese exceso también debe ser resarcido en la vía civil, no penado en la vía penal, pero sí en la vía civil debe ser resarcido y debe de cumplirse de esta forma para que este hecho también de lesiones excesivas que ha recibido y del cual ha sido también sujeto el antisocial, tampoco no queden en el limbo, en la nada, y no se quede ahí solamente, sino también pueda por lo menos tener el derecho a tener su integridad física recuperada y pagada, bueno, lógicamente por el militar. Muy interesante lo que nos acaba de relatar el doctor, es decir, un aspecto muy importante que me llamó la atención, en el sentido de que el militar no tendría responsabilidad penal, sin embargo, tendría la responsabilidad civil por el exceso cometido. Es un aspecto muy interesante y que es digno de análisis, digno de debate. Seguramente algunos abogados entendidos en la materia estarán a favor, otros en contra. Y además, un elemento característico de este hecho son aspectos que llama la atención por parte de la sociedad. La sociedad de alguna manera está dividido. Algunos que están a favor del militar, algunos que están en contra del militar. Inclusive han manifestado y han señalado en las redes sociales que lamentablemente los derechos de los delincuentes, de los supuestos delincuentes, estarían muy garantizados por sobre inclusive los derechos de las víctimas. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Acaso las víctimas no tienen derechos? ¿Algún comentario que salió por allá? Otro de los comentarios señalaba que el debate no debiera ser el uso o el ejercicio del derecho a la legítima defensa, sino debiera ser un aspecto de desproporcionalidad, también que es digno de análisis. Otro de los comentarios que me llamó mucho la atención, señalaban que también se debiera procesar a las personas que estaban filmando, a las personas que estaban observando, porque estaban grabando los golpes y estaban sin intervenir en el hecho, por lo tanto, serían cómplices de esa situación. ¿Usted qué piensa, doctor, así breve respecto a esos comentarios que se han realizado sobre este tema? Bien, sí, bueno, es necesario también aclarar varios aspectos. Bien, respecto de la posición de la sociedad, es muy cierto que hay una posición dividida. Sin embargo, considero de que existe una gran mayoría que se va a inclinar a favor del militar, por la legítima defensa, tal vez utilizando otro tipo de elementos o argumentos, como el que estaba en cumplimiento de su deber, etcétera, etcétera. Sin embargo, considero de que la mayoría de la sociedad opina que el militar actuó dentro de lo que es como una defensa para un tercero, en este caso una señora víctima de un hecho ilícito, y lo justifica. De una u otra manera, quieren y tratan de justificar. Por lo menos la gran mayoría lo que he podido ver, doctor. Bien, respecto del segundo punto, es necesario precisar también que si hablamos o si tratamos de encuadrar en el ámbito legal, penal, el accionar del militar, tendríamos que hablar, y hay algunos abogados que hablan también al respecto de un ejercicio, de un ejercicio de un derecho, así lo llaman,
y otros hablan del cumplimiento de un deber el cual estaba ejerciendo en ese momento. ¿Por qué no compartimos este criterio, doctor? Mire, respecto al primer punto, consideramos de que no es el ejercicio de un derecho como tal, es decir, no estaba ejerciendo el derecho de, como le digo, como quien dice, ¿no? Ejerzo mi derecho a la propiedad, ¿no? Al poder entrar a mi casa, al no permitir el ingreso de nadie a mi casa, ¿no? Y al retirar a personas a las cuales no quiero de mi casa y que no tienen ningún derecho, ni propietario, ni de alquiler, ni de algún otro tipo de mi casa. Ese es el ejercicio de un derecho. Sin embargo, no podemos hablar de esa figura jurídica aquí, porque si bien lo que se aplica en realidad es el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal, que señala la aprehensión por particulares, el cual también está constitucionalmente también amparado, y ambos hablan, con diferentes términos, claro, de que existe una facultad, de que existe una posibilidad, es una cuestión facultativa, de que un sujeto, una persona, pueda salir en defensa de otra, mejor dicho, pueda aprender a otra persona cuando esta persona está cometiendo un delito flagrante. Entonces hablamos de flagrancia y la aprehensión de o por particulares. Esa es la figura jurídica que se dio en primera instancia en el caso concreto del militar, que aprehende a un sujeto que flagrantemente estaba cometiendo un hecho de robo agravado, junto a otro sujeto que se dio a la fuga en ese momento. Bien, entonces, encontrado un poco el tema legal, procesal legal de la aprehensión, vamos a también aclarar que no es dentro del cumplimiento de un deber, porque no estaba dentro de una cuestión oficial. Es decir, no se le había dado la instrucción o la orden de tener que intervenir en ese hecho, de tener que aprender al sujeto, de tener que golpear al sujeto, ¿no? Para lograr someterlo. No había tal instrucción, tal orden. En este punto del cumplimiento de un deber, tenemos que hablar definitivamente de que para demostrar que se ha cumplido con un deber, tenemos que demostrar que existe una orden, una instructiva que señala tal aspecto, el cumplimiento de un deber, que él tiene el deber, de tal manera que si no lo hace, incluso estaría cometiendo un delito, ¿cuál sería? Incumplimiento de deberes. Entonces consideramos que no es aplicable esta figura. ¿Por qué? Porque también consideramos que cualquier persona puede, no siempre un militar, no siempre un policía, cualquier persona puede, por mandato constitucional y procesal penal, aprehender a otra cuando comete un delito flagrante. Asimismo, también vamos a señalar de que el cumplimiento de una ley, por ejemplo, podría darse este caso dentro del cumplimiento de la ley, no de un deber como tal, sino el cumplimiento de la ley. Sin embargo, también vamos a chocar un poco aquí con cuál es la normativa esta, así clara y específica, no sujeta a interpretación, que señale que el militar, no el policía, el militar tenga la obligación o el deber de poder intervenir en cualquier hecho ilícito, ordinario, porque este es un hecho ilícito ordinario. Entonces, no tenemos esa normativa que obligue a un militar a intervenir, a salvar a las víctimas, a defender a las víctimas dentro de cualquier ilícito ordinario. Por esa razón no podemos hablar del cumplimiento de un deber ni del cumplimiento de la ley. Porque como te decía hace un momento, que la norma, el 229, señala que es facultativa, es meramente potestativa, como la denuncia. Cuando uno es conocedor de un hecho ilícito, puede denunciar. No dice la norma, está obligado a denunciar. Dice, puede denunciar. Lo mismo aquí señala el 229, cuando se es testigo o se observa un hecho flagrante, puede un ciudadano aprehender al sujeto que está delinquiendo para llevarlo ante las autoridades
y se lo procese legalmente. Bien, entonces, dicho esto, creo que aclaramos el punto este de que no entra dentro de las otras causales de justificación, ¿no? No se tiene los suficientes elementos y argumentos como para poder fundamentar correctamente estos otros elementos negativos para poder justificar el accionar del militar frente a las lesiones ocasionadas al antisocial. Por último, también no podemos hablar, desde mi perspectiva, por lo menos no considero que se pueda hablar tampoco de un estado de necesidad, ni justificante ni exculpante. Es que es preciso aclarar de que existe la defensa de derechos o de bienes de un tercero. Se puede salir en defensa de un tercero. Y estos son los requisitos, los que he señalado en la primera parte de la entrevista. Son 4 requisitos, esos son los requisitos que se debe de cumplir. Y su exceso no es que hace que ya no se pueda hablar de legítima defensa, sino que se puede hablar de legítima defensa, pero ya excesiva. Tal vez en este punto podemos aclarar también o mencionar también que los mexicanos, por ejemplo, en la jurisprudencia mexicana, se habla de que cuando se habla de un exceso en la legítima defensa, ya no podemos hablar de legítima defensa, aclaran los doctrinarios, ¿no? Algunos doctrinarios allá señalan y piensan en este sentido. Dicen, no podemos hablar de legítima defensa, de lo que tenemos que hablar es de un ejercicio de la defensa solamente, excluyendo la palabra legítima, porque no es legítima, está saliendo en defensa de un tercero, pero no está haciéndolo de forma legítima, porque falta un elemento. ¿Cuál es? El de la proporcionalidad en el medio empleado, porque ha sido excesivo el medio que ha utilizado, se ha excedido en la defensa. Entonces, este es un análisis de algunos autores que pude revisar en la doctrina mexicana, perdón, en la doctrina colombiana, que razonan en ese sentido. Y ellos hablan de que sí puede haber defensa, pero no es legítima defensa porque ha habido desproporción, y es que la norma colombiana, cabe aclarar, no reconoce como nuestra norma boliviana, norma penal boliviana, que pueda haber una exención de la pena, que pueda estar exento de pena. No reconoce esa figura jurídica, la norma colombiana. Reconoce solamente de que cualquier exceso, cualquiera así sea justificado, como en el caso que hemos analizado, o así sea injustificado, así sea doloso, o así sea culposo, tiene una sanción, que es reducir la pena del delito al cual se subsume ese exceso, ese accionar. Que en el caso concreto sería sancionar al militar por lesiones, pero de forma disminuida. Es decir, lesiones dolosas, pero disminuida en un porcentaje como un quinto de la pena. Pero esa es la normativa colombiana. Por eso es que los doctrinarios también de Colombia es que dicen, no se puede hablar de legítima defensa, ¿no? Sino solo de una defensa, nada más. Y que por ende deja de ser legítima y es sancionable, penalmente. No civilmente, penalmente. Además de civilmente, penalmente. Entonces, en nuestra legislación, como existe este segundo numeral, segunda hipótesis, que señala que sí es posible que se lo pueda eximir de la pena, entonces hablamos de que hay legítima defensa, pero ya excesiva. Es un exceso dentro del ejercicio de la legítima defensa de terceros. Eso, mi estimado doctor. Me parece muy interesante lo que acaba de mencionar, acotando lo que menciona sobre la legalidad y la legitimidad, en el sentido de que el verdadero debate, desde mi punto de vista, debiera ser ese, debiera ser la legitimidad y la legalidad. Ya en el siglo pasado, Enrique Gil hacía una acotación muy interesante sobre este aspecto de legalidad y legitimidad, y él señalaba que la legitimidad es un concepto, pero un concepto paralelo al de la legalidad. Es decir, no puede existir legalidad sin legitimidad y viceversa, toda vez que la legitimidad posee un sentido fundamental, él decía eso, que alude a los principios justificativos del derecho, razón por la cual existe este paralelismo entre la legalidad y la legitimidad.
que debiéramos observar, y esto me imagino que va a ser un debate muy aparte sobre estos aspectos. ¿Qué considera usted, doctor, sobre este tema de legalidad y legitimidad en la actuación del militar? Gracias, doctor. Mire, para hablar al respecto de este punto de la legitimidad del accionar que tiene el militar a la hora de lesionar a este antisocial por defender los bienes materiales de una señora víctima de este robo, eh, debemos también de hablar, debemos de señalar a qué tipo de sociedad es a la cual queremos apuntar. Y aquí entro también a un poquito de un análisis más de política criminal. Desde nuestra perspectiva, no solo se trata de decir, no, no cumple con estos elementos, no cumple con el elemento de la proporcionalidad, es excesiva y por ende debe de ser sancionable, ¿no? Debe de meterse a la cárcel a aquella persona, aquel militar que ha salido en defensa de una señora para evitar que le roben, ¿no? Y que se ha excedido en las lesiones, en el sometimiento al antisocial. No, porque si hacemos esto, estamos apuntando a que nuestra sociedad sea una sociedad indiferente al delito, indiferente a los hechos ilícitos que estén ocurriendo aquí, a tu lado, y que simplemente no digas nada, y que simplemente no hagas nada. Consideramos de que es este el punto de diferencia precisamente entre Klaus Roxin y Gunther Jacobs, sin entrar al análisis funcionalista, solamente para traerlo a colación a Klaus Roxin, este alemán doctrinario tan reconocido, que siempre va a hacer sus aportes doctrinarios tomando siempre la ética y la moral. Apunta siempre a que la norma al final va a tener como base un tema un tema de valores sociales dentro de la comunidad social, en este caso dentro de la boliviana, y por ende tenemos que ver si es qué es más moral, qué es ético, a qué debemos de llegar como sociedad. Debemos de llegar a apuntar a que debemos ser indiferentes ante el delito. Es que si sancionamos al militar de forma por lo menos penalmente, si lo metemos a la cárcel, estamos construyendo ese tipo de sociedad. Estamos diciendo que frente al delito no hay que hacer nada. Frente al delito hay que dejar que le roben, hay que dejar que le maten, hay que dejar que la violen, hay que dejar que la estafen, hay que dejar esto y aquello que pasa. Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, llena de delincuencia y que sea además muchas veces impune. ¿Por qué impune? Porque si se hubiese escapado a este antisocial, este hecho quedaría en impunidad, como muchos otros hechos de robo, de celulares sobre todo, que quedan en impunidad. Entonces, por las reglas de la experiencia, podemos hablar de que definitivamente no debemos, desde mi perspectiva, por lo menos mi análisis propio, humildemente, señalo de que debemos de sancionar al antisocial, debemos de tratar este análisis del ejercicio de la defensa, sus parámetros, sus requisitos, la proporcionalidad, su exceso, tomando en cuenta también a la política criminal, tomando en cuenta también de qué tipo de sociedad queremos construir, una que realmente pues, pueda salir en defensa de la propia sociedad, de la propia víctima, del vecino, del compañero, del amigo, del hermano. Una que pueda salir ahí en defensa de una tercera persona, incluso del desconocido, pero que sigue siendo una persona, un ser humano que está siendo víctima de una agresión injusta, que está siendo víctima de un delito. Considero en lo personal que ese es el tipo de sociedad que debemos de buscar y que por ende, por eso es que la legitimidad para mí no es grande respecto de la defensa al militar, a esa acción que ha tomado, por mucha desproporción que haya habido, por mucho exceso que haya habido. Y es en ese sentido que tratamos justamente de analizar, de justificar en el término ya legal y doctrinal las causas de justificación, por qué es que ocurren, por qué se dan, por qué sí se aplica en este caso la justificación por la excitación y la perturbación mental que ha sufrido el militar, que han producido ese exceso. Entonces, hablando del tema de la legalidad,
definitivamente considero que tenemos que ver, apartándome tal vez un poquito dentro del concepto como tal entre el debate de legitimidad y legalidad, considero que la legalidad debe de ceder ante esta legitimidad, por lo menos un poco, toda vez de que la ley es amplia, sujeta a interpretación, sujeta a desarrollo doctrinal, jurisprudencial. ¿Quiénes somos los que construimos precisamente esa ley? Somos los que piensan en derecho, hacen doctrina, los jurisprudentes, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, y de ahí va bajando poco a poco a todos los operadores de justicia. Entonces, en ese sentido, querido doctor, considero de que no solo se trata un tema de legalidad, sino sobre todo de legitimidad y ver qué tipo, y de política criminal, qué tipo de sociedad es la que queremos construir, qué tipo de sociedad es la que queremos dejar a nuestros hijos y para adelante en Bolivia. Eso, doctor. Perfecto. Y usted hacía referencia a un tema de los valores y ahí vamos a ingresar a otro debate de los positivistas, de los justnaturalistas, positivistas. Tendríamos que hacer referencia a Hart, tendríamos que hacer referencia al mismo Dworkin, a Robert Alexi, etcétera, etcétera, pero eso ya es en otro tema. ¿Qué haría usted si estaba en el lugar del militar? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Porque muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Ven, por ejemplo, en lugares concurridos, les roban un celular y no se involucran en esa situación, ¿verdad? Pero Así es. usted, practicando ya la empatía y estaba en el lugar del militar, ¿qué es lo que hubiera hecho? ¿Cuál habría sido su reacción? Bien, en principio, doctor, antes de responderle a la pregunta, mire, he visto recientemente igual otros hechos, creo que también los oyentes también han debido de ver algunos hechos que han ocurrido recientemente, ¿no? Uno en México en donde agreden igual golpean igual a una persona que entra a robar a una furgoneta y pues lo golpean realmente muy duro, pero son entre varias personas que proceden a golpear, entre 4 o 5 personas, y eran 2 en principio los asaltantes. Asimismo, también pude observar otro hecho que me parece mucho más claro, en el cual igual en México, un extranjero procede a ofender, a mediarle en la dignidad, a discriminar a una persona que estaba trabajando en la calle. Y esta persona, pues, hombres los dos, agarran y el otro en sí, el que empieza a agredir es el extranjero. El otro reacciona y logra tumbarlo al piso, pero hasta ahí. Incluso intenta levantarlo del piso porque le había dado un golpe tan fuerte en la quijada que lo deja un momento inconsciente. Entonces, en el momento en el cual él se detiene es cuando ya el sujeto ya está neutralizado. Entonces, considero yo, doctor, ahora sí respondiendo a su pregunta, que lo que hubiese hecho en el caso del militar es, evidentemente, salir en defensa, pero tumbando al piso al sujeto, ya dejarlo ahí. Es decir, si bien es necesario utilizar la fuerza física para someter a un delincuente, en el momento en el cual ya se lo tiene neutralizado, es cuando uno ya debe de parar, es cuando uno ya debe de detenerse y simplemente asegurar que esté neutralizado, es decir, asegurar de que esté en esa misma posición o en ese mismo lugar, sin huir, sin significar un peligro, ¿no? Un peligro inminente. Yo creo, en ese sentido en el cual hubiese procedido, ya evidentemente se comprende la rabia y la molestia, todo como lo acabé de explicar. Sin embargo, considero que en el futuro, para todos, ¿no? Es necesario, para no entrar en tanto debate, que cuando se salga en el ejercicio de la defensa de los derechos propios, pero también de ajenos, es que se logre neutralizar a la persona que está agrediendo y hasta ahí, detenerse luego, en el momento exacto en donde ya el sujeto está neutralizado y no significa más un peligro. En ese momento es en el cual pues, se puede llamar a la policía, ¿no es así? Se puede pedir apoyo y otros también pueden ya intervenir
ya solo para asegurar de que sea llevado a dependencias de la policía boliviana. Eso es, querido doctor, lo que yo haría. Perfecto, y es Hubiese lo que hecho. recomendamos, ¿verdad? No incurrir en excesos, simplemente tratar de capturarlo y llamar a las autoridades correspondientes. Y simplemente muchas gracias, doctor, por acceder a esta entrevista. Muy interesante en muchos aspectos que no están escritos en la publicación del Facebook, que los ha detallado en la entrevista. Y a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, simplemente este es el libro del doctor Romer Velasco, Nulidad de la imputación formal por vulneración de derechos y garantías. Es muy interesante este libro, además es muy didáctico, fácil de entender. Se los recomiendo, doctor. Muchísimas gracias. Pues le concedo unos cuantos segundos para su despedida. Muchas gracias, doctor. Bueno, solamente señalar de que el análisis doctrinal siempre está abierto, siempre uno va a aprender, siempre uno puede pensar diferente, puede compartir sus razonamientos y construir derecho, construir doctrina. Lo que nos falta tanto en Bolivia es eso, pensar, después de leer todas las teorías, pensar, poder aplicar a nuestra propia realidad y construir conocimiento. Lo que nos hace falta tanto. Solamente señalar de que estoy igual abierto a cualquier opinión, a cualquier análisis, con razones, justificaciones, motivos fundados, y definitivamente si es que pues me demuestran de que otro razonamiento es mucho más preciso, más cabal, mucho más elaborado y razonable que el mío, definitivamente pues también estoy abierto a ese tipo de razonamientos y voy a también cambiar mi forma de pensar. Todo el tiempo se aprende, querido doctor, y creo que el doctor José Luis Gutiérrez Sardán, quien era mi maestro en Derecho Constitucional, es que me enseñó que uno construye el conocimiento diariamente, nunca se deja de aprender.